Hoy estamos con Falcón, pero no en Falcón, y no con Falsón, porque también hay un Falsón que ustedes conocieron en una etapa de la vida. Estamos con el verdadero, con el auténtico, con el pintor, Gerardo Falcón. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Gerardo, que por cierto no es de Falcón, tampoco es de Caracas, aunque vive en Caracas, sino que es del estado portuguesa. Cuéntanos un poquito de tu infancia, de Biscucuy y eso. Bueno, Biscucuy suena sabroso, ¿viste? Biscucuy suena a Cucuy. Sí, y a café también, porque por esa zona también hay mucho café. Es la zona cafetalera, sí, por excelencia. En primer lugar, quiero ser muy original, como son todos los invitados, ¿no? Dándote las gracias por hacerme esta invitación. Y gracias a todos los camarógrafos, a todos los técnicos, a todos los que tienen que ver. Que son de Ávila, ¿viste? Tenemos que agradecerle. Que son de Ávila. El equipo de Ávila TV es una maravilla. O sea, del Guarayo de Repano, pero el Ávila, ¿no? Sí, el Ávila TV. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todo, ¿sabes? Sí. Bueno, mire, yo nací en Biscucuy. La mayoría de las personas por un problema de identidad, pero de vanidad. A veces se olvidan de hablar de la región donde nacieron, ¿no? Entonces, es un pueblo muy... Uno siempre tiene que hablar, no es por obligación, sino porque es una cuestión que está muy arraigada, ¿no?, en el ser humano. Y una región donde coinciden tres estados, que es Portuguesa, Lara y los Andes. Ese es un triángulo, ¿no? Lo que se llama el pie del Monte Andino, ¿no? Y es una zona completamente cafetalera, pero con una vegetación muy cromática. Y indudablemente el ambiente influye, ¿no?, mucho en el quehacer posterior que va a tener cualquier persona. Bueno, nosotros pasamos jugando, tú sabes, como todos niños, jugando a la pelota, y a la orilla de los ríos, conociendo los secretos de la vegetación, de los animales, de todo aquel mundo, y de ríos. La mayoría de esos pueblos tienen dos ríos, ¿no? Como si fuese tú sabes, Mesopotamia, ¿no? Y todas esas situaciones, porque nuestros ancestros, indudablemente siempre, no solamente en Venezuela, en todo el planeta, buscaban el elemento principal para la vida, que es el agua. Y entonces, bueno, hay dos ríos y unas grandes montañas, y allí está, tú sabes, el café, pues, que es un producto que hoy en día tiene un gran valor, que para aquel entonces siempre se ha vivido de eso, pero pues para aquel entonces no era como tan rico como hoy en día, de que se le puede comparar con algún mineral, ¿no? Vamos a llamarlo el oro. Imagínate tú que es reluciente, ¿no? Bueno, ahí pasé mi infancia y extraordinaria. Entonces tuve la oportunidad de vivir en cuatro partes. En Biscucuy, en Chabasquén, que lo llamaban anteriormente el paraíso de Chabasquén, que el nombre de paraíso era extraordinario, pero se lo quitaron y se lo volaron por algunas personas, pues, que prácticamente quisieron borrar algo y borraron la historia, pues, de muchas cosas. Y cerca de allí está un pueblito que se llama Guarico, que es estado Lara. Entonces la costumbre de ese pueblito con el otro, y la cultura, pues, y las costumbres y los hábitos alimenticios y todo eso, tienen que ver con el estado Lara. Y la parte de acá, Biscucuy y Campo Elías, tienen que ver mucho con la cultura, los hábitos y las costumbres de los Andes. Por eso que hay varias formas allí que enriquecieron de alguna manera todo aquel que viene de allí. ¿Sientes nostalgia de tu terruño? Bueno, claro, siempre hay la nostalgia porque la ciudad, que también ha sido extraordinaria, porque la ciudad tiene la gran capacidad de entender en profundidad lo artificial, si se puede llamar así, del ser humano, y el pueblo, la esencia del ser humano. Y siempre, bueno, da nostalgia, y siempre hay la oportunidad de, cuando se puede, de viajar, de hacer un recorrido, llegar a donde están los amigos que dejamos de infancia, que muchos se quedaron, tuvieron la fortuna de quedarse, y otros tuvimos que viajar para acá. Yo, por ejemplo, decidí a muy temprana edad, porque tuve la oportunidad de conocer a Rimiro Gabaldón, que era profesor en el Liceo Antonio José de Sucre. Bueno, yo estudiaba bachillerato y tuve la oportunidad de conocerlo, y él llegaba
Los humocaros. Y los humocaros bajo y alto, ¿no? Claro. Que son la parte de Lara. Y Argimiro Gabaldón llegaba al liceo en un jeep de los años 52, de aquellos que se utilizaron en la guerra, ¿no? Y con unas botas, tú sabes, esas botas para protegerse pues, de cualquier picada de serpiente, y que se usaban. Pues. Entonces él llegaba con la bota de la vaca allí y iba a dar su clase, ¿no? Después que repartía la leche por todo el pueblo. Entonces allí también tuve la oportunidad de conocer un gran pintor venezolano, que aquí no le dieron mucha importancia, ¿no? Mauro Mejías, que nació en Micucuy. Prácticamente vivió de los años 64, se fue para París y allí pues hizo la obra pictórica, su lenguaje de un mundo cósmico pero visceral, un mundo finito e infinito, ¿no? de seres extraños que viven pues en la mente humana, ¿no? Entonces él hizo una pintura. Entonces esas personas me despertaron, aun cuando ya eso está en uno, ya eso está en uno, la cuestión artística, ¿no? Como dice Briceño Guerrero en su Tres Laberintos, ¿no? Minotauro Tres Laberintos. Hay una actividad humana que está vinculada de manera tenaz con el mundo mítico, y esa es la creación artística. Y entonces ese mundo que está allí, pues influyó de abordar la camioneta que para aquel entonces tenía que hacer un recorrido a Barquisimeto y después de Barquisimeto a Caracas. Y llegué pues a la ciudad, por primera vez salí de mi pueblo. Y aquello fue un mundo extraordinario, ¿no? Porque, bueno, salir de la vegetación para llegar, tú sabes, al mundo del concreto, que para aquel entonces se estaba iniciando la ciudad. Fíjate un momentico, porque tú llegas al mundo del concreto hace 55 años más o menos, llegas al mundo del concreto aquí en la ciudad de Caracas, de donde estamos grabando este programa del día de hoy. Pero además has dicho dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Una, que refleja tu espíritu poético y también artístico. Eres un pintor, a lo mejor tal vez por esa misma esencia. Cuando te refieres a la vegetación, dices una vegetación cromática. Esa imagen no lo hace cualquier poeta, sino un poeta que al mismo tiempo tenga alma de pintor. Quisiera que me hablaras de tu alma de pintor y cuando te descubres tú realmente como pintor, porque que me lo digas ahorita, con este pocotote de años encima, este chamo que tenemos aquí invitado el día de hoy, es otra cosa a cuando en realidad te descubriste como pintor. Pero vamos a identificar al canal prestador de servicio y ya regresamos. Quédense ahí. Gracias por seguir acompañándonos. Estamos aquí con Gerardo Falcón. Es pintor, un pintor, no cualquier pintor. Ya ustedes vienen escuchando toda su biografía, en la que ha incluido el nombre de Argimiro Gabaldón, que me parece muy importante, que por cierto, maestro Argimiro Gabaldón también fue pintor, le gustaba la pintura, y le gustaba otra cosa también muy importante, la poesía. Argimiro fue un buen poeta, un buen usante de la palabra, un buen usante y hablante de la palabra. Sí, así es. Estoy un poquito forzando los verbos aquí, pero conversando con Gerardo, quisiera que nos dieras un poquito de esa referencia, de esos dos elementos. El que tomé de la metáfora que utilizaste al decir la vegetación cromática, para que me hables un poquito de tu infancia o de cuándo nace tu condición de pintor o cuándo la descubres tú, y la influencia que puede haber tenido Argimiro, no solo en el campo de la guerra y de la lucha revolucionaria, sino también en el campo de la creación tanto literaria como plástica. Claro, es muy difícil uno definir, ¿no? Cuando uno comienza, ¿no? Yo creo que eso viene en el mismo paquete, ¿no? Cuando uno da los primeros pasos y los primeros gritos, ¿no? Yo me di cuenta cuando estaba estudiando en la primaria, porque la mayoría de los compañeros, como lo hace casi, yo creo que coincidimos casi todos los dibujantes, pintores y escultores, ¿no? Los llamados artistas plásticos, le hacían los dibujos a los demás.
Entonces a mí me buscaban para que le hiciera los dibujos a los demás. Pues. Lo mismo que hacía Chávez. Así Ese era lo mismo que hacía. igualito. Entonces, como uno tenía esa habilidad y esa destreza, entonces venía acompañado porque había una inquietud de ir al cine. Y resulta que la mayoría de las manifestaciones culturales del cine, para aquel entonces, en todos los pueblos había un cine. Y la mayoría eran películas mexicanas, pues, como debe ser, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Que después nos quitaron posteriormente y nos colonizaron a través de quitarnos un cine tan extraordinario como el cine mexicano, porque es muy cercano a nosotros, ¿no? Entonces, yo le hacía los dibujos a los demás y ellos me daban para aquel entonces como que era medio, una locha, un bolívar, y con eso iba al cine. Entonces yo veía aquello no como el ánimo de hacer dinero, ¿no? Indudablemente, porque el dinero hay que darle su justo valor. Siempre como un instrumento que sirve para comprar bienes materiales, ¿no? En este caso la entrada al cine, pues. Entonces ahí nació esa inquietud de crear, pues, y el color, pues, y esa observación visual hacia la montaña, se veía, pues, aquella relación cromática, y cuando siempre ocurría, como esos son en un territorio donde hay mucha vegetación, ¿Y por qué cromática? Porque nosotros casi siempre vemos todo eso verde. Sí. Un solo color. Porque no es tan cromática. Sí, el artista tiene una condición por naturaleza, ¿no? Él ve cosas donde la mayoría no las ve. Y en este caso es un privilegio por un lado, porque se relaciona todo el hecho no solamente de un solo color, como algo de aislado. En la pintura en sí no hay colores aislados, todo tiene una relación holística, todo es una integración en un espacio. Y entonces esa atmósfera indudablemente que impactó en la retina y en el cerebro de un adolescente. Y eso quedó allí en lo que se llama el subconsciente, ¿no? Ese subconsciente colectivo que Jung lo descifra en su análisis de psicología. Y bueno, eso está allí. Entonces, yo siempre he considerado, ya hablando, ya tú sabes, en el ámbito de ahora, después que tengo ya 50 años. Tienes 51 ahorita, ¿no? 50 de pintor. 51 de la que dice la edad y 50 años de vida profesional. Yo llamo profesional sin ningún ánimo despectivo, ni tampoco... Ni echón tampoco. Ni echón tampoco, porque profesional porque ese es un oficio. Hay que entenderlo como un oficio. Entonces yo lo entiendo como un oficio que da trabajo, porque pintar da su trabajo. Primero porque uno no tiene un horario, ¿no? Uno mismo se hace su tiempo para trabajar. Y la necesidad de expresarse es una cuestión que está dentro de tu ser, no es una cosa impuesta, ¿no? Por eso es que la libertad de creatividad, aun cuando se tenga una preferencia y un conocimiento ideológico, la libertad de creación tiene que estar por arriba de todo eso, ¿no? Porque el arte, como cualquier manifestación artística, y en este caso del alma y del espíritu, pues tiene que ser libre, ¿no? Como las aves, libre, como todas las cosas creadas, ¿no? Recuerda que el artista lo que hace es, en este caso muy particular, hay unas cosas que a veces uno busca de hablar del yoísmo, ¿no? Porque es un prejuicio bastante fuerte, ¿no? Y que hace mucho daño, porque nosotros siempre decimos yo, y nunca digo vosotros o ustedes o nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa manera de hacer las cosas te lleva poco a poco, sin desespero, a ir haciendo un trabajo de investigación directo y de observable también, y te va dando lo que se puede llamar hoy en día, y se llamó hace mucho tiempo, el estilo, ¿no? Un estilo muy particular, que es lo que busca todo artista, que ahorita no se puede hablar de estilo, ¿no? Parece ser que el posmodernismo dice que eso no debe ser así. Eso es como el fin de la historia, ¿no? Que tampoco se debe leer nada de historia, porque ya eso no es sustentable, ¿no? Entonces, en todo caso,
lo importante de esto es siempre mantener que la creación es una actividad espiritual del ser humano. Te voy a atajar ahí un momentico, Gerardo, porque te referiste incluso a la moneda como una referencia para el intercambio de bienes, que el capitalismo la ha convertido finalmente en referencia para todo el mundo. Hasta nuestra fuerza de trabajo está convertida en una mercancía desgracias al capitalismo, sí, no gracias, sino desgracias al capitalismo. Pero aquí tienes una caricatura de Gerardo Falcón, que toca ese tema en lo nuestro, porque se refiere a la soberanía del bolívar, de la moneda nuestra, de la moneda venezolana. Uno ve que hay una especie de dolarización del pensamiento en la actualidad, Gerardo, y que es bastante preocupante, porque en las calles, en todas partes, se oye la gente hablando de dólar, y hay gente incluso muy sencilla, pero que se siente orgullosos de tener un billete de $1 o lo que sea en su billetera, cuando deberíamos sentirnos orgullosos de tener un bolívar o 2 bolívares, o 30 bolívares o 30.000 bolívares, pero que sean bolívares, que sea nuestra moneda soberana. Yo quisiera que de eso habláramos al regreso. Vamos a identificar al prestador de servicio y regresamos con este maravilloso intelectual que además es pintor y dibujante y caricaturista. Vamos y venimos. Miren, este cínico que tenemos aquí, que se llama Gerardo Falcón, nuestro invitado del día de hoy, quien es pintor, es caricaturista y es un intelectual venezolano, de nuestros intelectuales orgánicos, nos dejó esa imagen que mostré hace poquito con relación al Bolívar, a la soberanía del Bolívar. Pero también tiene otras maravillosas como esta. Fíjense la crítica expresada a través del trazo de la caricatura, que es una maravilla en el pincel o en el buril. ¿Eso qué? No, ese es un marcador. Eso es tinta china, ¿eh? Sí, tinta china con un marcador que es bueno, tinta china, para hacer los trazos. ¿Rapidográfico? No. No, tú sabes que Rapidograf, eso ya fue... Ya no existe, ¿verdad? Ya no existe, oye, ¿no? se me cayó la cédula. Y yo que creía que eras tú el de los 50 años. No, voy llegando también a los 50. Bueno, eso es maravilloso, viejo. Sí. Yo no tengo edad, yo lo que tengo es tiempo de vida. Hay una canción por ahí de tu sí, época. Hay una canción. Tengo edad ni... claro, y con el tiempo han dicho muchas cosas, ¿no? Sí. Y empezando el gran científico e inventor Einstein, ¿no? Todo es relativo. Todo ¿no? lo relativizó, ¿verdad? Y hablando de eso, aparte de la cuestión del Bolívar, nosotros fuimos bombardeados transculturizantemente hace muchos años, no desde ahorita, ¿no? Tenemos 500 años, si podemos hablar de una cuestión cronológica. Pero para enfrentar eso, Gerardo, yo quisiera que me hablaras, para enfrentar eso, por ejemplo, desde el ámbito de la creación a través de la plástica, del dibujo, de la caricatura. La caricatura, por ejemplo, el cínico, cuando tú creas el cínico, lo estás creando como un proyectil para disparar contraataques que nos hace la guerra, digamos, el enemigo, la guerra comunicacional, la guerra simbólica. La guerra simbólica y sígnica, ¿no? Y indudablemente que esa fue la preocupación para crear como ese personaje, como también creé hace muchos años el Cabezón, que Guillermo García Ponce dijo en aquella oportunidad, cuando se comenzó a crear el BEA. Yo fui uno de los cofundadores con el Cabezón, que era un cintillo humorístico, y él dijo que era el primer cintillo humorístico que se hacía en el país. Yo en verdad no tengo una base de investigación sobre eso, pero eso lo dijo él, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención que aparte de la pintura, porque yo estoy en el marco de la nueva figuración, que se puede llamar una cuestión así como anamorfósica, ¿no? Que es la transformación y la deformación de la imagen, ¿no? En este caso en la pintura, ¿no? Que no es una pintura completamente, vamos a llamarla, de ese concepto bello, porque el arte en sí tiene esa condición, y no solamente de gozar una obra estéticamente, sino que la obra tiene que tener un significado y un significante, que hay un contenido allí, y eso indudablemente que el contenido puede ser de varios ámbitos, varios factores, ¿no? O varios enfoques. En este caso, en la pintura yo hice un paréntesis porque estoy en el marco del realismo mágico, ¿no? Porque muchas personas
Y esos eran los valores, los antivalores creados y nos han bombardeado muy fuerte. Es el caso del realismo mágico, pues. El realismo mágico fue peyorativamente disminuido por el concepto de Europa de que tenía que ver con el surrealismo, y eso no es así. Esa es una veracidad que no es verdad, o sea, no tiene ninguna relación, pues, porque el realismo mágico no es una cuestión de fantasmas, ni de sueños, nada de eso. El primer realista mágico que hubo en este país, si vamos a darle algo muy consistente, fue Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque mira, hay que tener la condición imaginativa para crear aquel mundo de trasladarse por los Andes para llegar a otros pueblos. Y esa condición de pasar por tanto frío con ese batallón de soldados del pueblo, había que tener una condición... O de lanzarse un poema como el famoso juramento al Monte Sacro, por ejemplo. Claro, entonces mira, el hecho de lo imaginativo. Entonces yo, en ese particular, el realismo mágico es más bien una cualidad, es una condición del ser humano. Y nosotros tenemos la ventaja que estamos en el trópico. Y por eso es que nosotros no hemos bombardeado tanto. Y es por eso que nace este personaje. Y la palabra cínico es por la sencilla razón de que, tomando a Diógenes, el famoso filósofo griego Diógenes, él pertenecía a la escuela cínica, filosófica antes de Cristo, ¿no? Entonces, una vez le dicen a él, mire, ¿y por qué tú estás viviendo allí, en esa cosa tan marginal? Y bueno, mira, yo ando con una linterna, ¿no? ¿Y por qué tú andas con una linterna a pleno día? Pues ando buscando un verdadero hombre. En este caso particular, que eso tiene, aparte que es satírico, es sarcástico y es humorístico. Entonces, por eso cuando a veces dicen, esa persona es cínica o el imperio es cínico, no vale, se le está dando demasiada importancia, porque cínico fue Diógenes, un gran filósofo. Así es, el cínico. El cínico. Sí. Entonces, nace el personaje ese, y ese personaje que nace lo hice con inquietud. Es un personaje humorístico que es una guerra convencional, es un dibujo convencional para atacar la verdadera guerra mediática, no convencional. Y por eso se hace, hago ese dibujo, y he tenido a ver quién se puede interesar, no buscando nada en el sentido de lucro o vanidades, porque una de las grandes cualidades que ha sabido leer el capitalismo es la vanidad en el ser humano, sí. Y por allí han atacado. Bueno, el problema del dinero es una cuestión, un plan muy bien elaborado. La CIA, cuando hace y se introduce en una sociedad, lo sabe hacer muy bien. Hay hilos invencibles que están allí, que nadie los ve. Por eso que tú ves el billete de Bolívar tirado en la calle, y ves gente tirando billetes por todas partes, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta, ¿y a qué se debe eso? Bueno, eso queda aquí en el subconsciente y te está diciendo que el Bolívar no vale nada como moneda y tampoco vale libertador. Ni vale históricamente. Toda una lección maravillosa la que nos has dado el día de hoy, Gerardo. Lamentablemente el tiempo es apretado y apretujado los espacios de los programas de televisión. Así que te agradecemos, pero yo quisiera que ya para despedir me dijeras en qué se parece este personaje a ti. Bueno, mira, rapidito, es un personaje, pues mira, no es por la edad, porque usan como una chaqueta, tiene un bastón y tiene una linterna. Bueno, buscando la verdad. Qué bueno. Muchísimas gracias, Gerardo Falcón, por habernos acompañado el día de hoy. Y gracias a ustedes también, amigas y amigos, usuarias y usuarios que han estado en sintonía de este canal prestador de servicio. Hasta una próxima oportunidad.